Presentando al invitado, tengo algunos datos acá. Sociólogo y magíster, ¿se dice? Sí. Magíster en sociología. Director de Factum, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales en UDELAR. Coautor de varios libros y columnista en diversos medios. Coautor de varios libros, ¿cuáles? Básicamente de libros vinculados a la parte académica, Bien. de estudios sobre élites políticas y básicamente es por ahí, digamos. Es la pata académica que tengo en la Facultad de Ciencias Sociales, que nada, estudia a los políticos desde el otro lado, digamos. Sí. Digamos, de qué Está perfil bien. tienen, cuáles son sus profesiones, las carreras, las formas de reclutamiento político, por ahí. Está bien. Tenemos una imagen para poner, para charlar. Lo ponemos después. Bien. Y columnista, ¿cuál fue la columna que más te interesó hacer en medios? Y es bravo eso, porque, a ver, hay como distintas facetas, digamos, ¿no? Es decir, las columnas habituales tenían mucho más que ver con las encuestas de opinión pública, con el análisis. Pero las que más me gustaban, en general me gustaba más la radio que la televisión. Ahora la televisión ha cambiado y bueno, ni hablar estos nuevos formatos de streaming. ¿Primer streaming que vas? No, ya tengo varios, pero ¿Cuántos? Sí. nada. Qué lástima. Sí. Y he visto las transformaciones de los Claro. streaming. Claro. De las megas producciones a los que se rema desde atrás, digamos, con herramientas básicas, hasta los que tienen mucha plata atrás. Exacto. Sí. Pero bueno, lo de las columnas en radio tenía la ventaja, digamos, del tiempo, ¿no? Es decir, que un tiempo controlado, más o menos de 10 a 15 minutos, y no que, no sé, una entrevista que no sabes si es media hora, una hora, 10 minutos, Claro. y en televisión ahora cambió. Las primeras salidas en televisión mías, estoy tratando de acordarme si fue en 2004, seguramente. No estaba ni nacido yo. Sí. Es tremendo, cada día estas cosas te hacen sentir más viejo a uno. Perdón, no era el objetivo. Tenía 2 minutos. En 2 minutos tenía que presentar Claro. toda la encuesta. Un montón. ¿Y llegabas? Bueno, sí. O sea, era corriendo. Una Claro. gran capacidad de síntesis. No te puedes trabar. ¿Eh? No te puedes trabar. No. Y así era. Bueno, después fueron hasta 3. Según si era, no sé, año electoral y era una encuesta de intención de voto, ahí te podían dar hasta 4 o 5 minutos. Claro. Y eso ya fue cambiando. Después ya eran 15 minutos en televisión, ya los informativos eternos que no terminaban. Entonces, no, habla todo lo que quieras. Y ya. Pero Claro. entonces fue toda esa transformación. No, 2 minutos es terrible, muy poco. Es muy No hay poco, nada. muy poco. La verdad que sí. Yo No, es que lo no sé que cómo hacía. había que, o sea, tenía que escribirlo antes y practicarlo para ver que entrara lo que quería decir en esos 2 minutos. No podía caer a Sí. ver qué pasa. Pero estamos hablando de que fuiste a informativos y eso. Sí, eso era el informativo central en Canal 4 en aquel momento. Bien. O sea, en ese formato era así. ¿Cómo nace la orientación a la opinión pública? Me interesa eso. Y bueno, lo que pasa es que ahí tengo un problema que nunca logré identificar. ¿Qué fue primero? Si Ya. fue empezar a trabajar con mi padre Claro. o si fue que me gustaba y por eso empecé a trabajar, ¿no? Es decir, fueron como Sí. cosas simultáneas que fueron naciendo. Yo cuando terminé el liceo, en el siglo pasado, milenio pasado, tenía la duda si hacer psicología o sociología. Ya. Sabía que ciencia política no, que es lo que había hecho mi padre, sí, Ya. pero por una cuestión de una mirada distinta a las cosas, pensé siempre en sociología. Y naturalmente, o sea, al final fue decidir por sociología y ya la orientación en realidad fue hacia la sociología política y al mismo tiempo estaba haciendo los estudios de opinión pública. Entonces Claro. como que se fue dando todo de la mano, ¿no? Me lo he preguntado muchas veces. Sí. En realidad sí es algo que me gustaba, que lo fui adquiriendo. Son esas cosas que, bueno, que tiene mucho que ver con los entornos de socialización de las personas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es tu entorno? Y a partir de tu entorno vas conociendo un mundo. Bueno, fui conociendo distintos mundos y terminé optando por este. Ahí va. Bueno, ¿Vos, Lauta? fue
formas parte, igual que tu padre, de Factum, una gran consultora en Uruguay. Creo que la primera fue Equipos. La primera fue Equipos, que cumple 50 años. 50 años. Vi ahora que estaba publicando, ahora no me acordaba, pero sí, claro, el 76 se fundó Equipos. Y ustedes... 89. Bueno, Sí, o sea, pasó... casi pionero. Sí, porque Después de la dictadura. Equipos nació como... fue la primera consultora que estaba en estudios de mercado. Los estudios de opinión pública, ahora yo no me acuerdo bien, pero creo que arrancaba por el 80, para el plebiscito del 80, Claro. que arrancó Equipos. Y bueno, y después fueron... en el 89 fue que la primera experiencia de que había una consultora distinta a Equipos, ¿no? Claro. En una época, aparte que nada, era totalmente desconocido lo que se hacía. Y justamente por eso, por esa incertidumbre, crearon un campo nuevo que hoy en día aporta mucho valor a las empresas, a la sociedad, a los gobiernos. Mi pregunta es como, ¿cuál es el valor que hoy en día puede aportar, por ejemplo, un consultor? No sé si te llamás a vos mismo consultor político. Sí. Porque bueno, la gente está acostumbrada a ver a los políticos, pero no sabe bien lo que hacen los consultores. Lo ven como muchos como una caja negra, una nebulosa de que no se sabe bien cuál es el valor que aportan, digamos, al mundo político, al mundo de las empresas, a la sociedad. Mira, yo a veces me sorprendo de un grado de conocimiento bajo de los propios políticos sobre su electorado. Sí. A veces aparecen, me pasó ahora algunos comentarios que he escuchado en el último tiempo, que hablaban de sorpresa por un comportamiento electoral etario, por ejemplo, ¿no? O por el recambio biológico que se va dando en el electorado. En realidad, eso debería ser casi que el ABC de la política. Dice, bueno, primero conoce quiénes son tus electores o los electores para poder ver por dónde ir. Bueno, ¿cuál es la primera fase? Bueno, el conocimiento de comportamiento. El segundo tiene que ver con la capacidad de análisis o las posibilidades de análisis de los entornos. No solamente de comportamental, sino también de cuáles son los entornos desde el punto de vista político. Sistematización de información, no solamente estoy hablando de información de encuestas, sino también de la información de, un poco al pasar al arranque era, bueno, ¿qué programas, qué ideas están enfrentándose en una campaña electoral? ¿Contra qué te enfrentás? ¿Cuáles son las ideas? Y después podés entrar en la parte más de comunicación, de campaña y demás. Pero primero tenés que saber la información del electorado, la información política, y después poder entrar a discutir ya en estrategia de campaña. Cientificar un poco, ¿no?, la cuestión política. Que antes era mucho de intuición, ¿no? Lo que intuían los políticos, cuál era la estrategia que tenían que seguir, y a partir de ustedes, de las consultoras, los políticos pueden tomar decisiones, con inteligencia, por decirlo. Sí, por lo menos con más información. Sí. Por lo menos poder sistematizar elementos comportamentales, pero también tener más información, o si eso está pasando en todo, ¿no? Cada vez tenemos más información de lo propio, pero también más información de lo ajeno. Es decir, bueno, ¿qué están haciendo los otros? ¿Qué ideas se están planteando? ¿Contra qué nos enfrentamos en términos políticos? Y eso es algo que es parte de los procesos de conocimiento, pero también qué ideas surgen en la sociedad, qué mundo se construye la sociedad, es decir, qué objetivos se persiguen y no solamente qué es lo que se está discutiendo en la arena política. También esa es una de las funciones que tenemos, y es poder salir de la caja de resonancia en la que viven los políticos. Los políticos viven adentro de sus propios entornos. Del Parlamento, de la Torre Ejecutiva. Sí, y de sus asesores que están ahí adentro también. Entonces, al final es una retroalimentación de un círculo interno, y a veces cuesta salir a qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Ah, sí. Bueno, mucho esto que se hablaba de que capaz que se discute hace no sé cuántos años el tema, ya casi 2 años, el tema de Cardama, que en realidad a la gente en la calle vos le preguntás por Cardama y la mitad no tiene ni idea de qué es, la otra mitad tiene una vaga idea. O sea, esto de que, bueno, en realidad hay pila de problemas que están en el discurso político, ¿no? Sumamente polarizados, entre quienes más o menos tenemos una idea de lo que se habla en el Parlamento, por ejemplo, pero que en realidad la persona promedio, la persona fuera del círculo rojo, no le interesa mucho. No, tal cual. Sí. Yo en un momento lo conversaba, y estoy tratando de acordarme en qué tema fue, del gobierno anterior.
y les costaba mucho entender cómo la gente no escucha. Astesiano, creo Astesiano, que era, ¿no? sí. ¿Cómo puede probablemente. ser que no la gente no se. Mirá, la gente, vos, o sea, el conjunto de seres humanos que vivimos acá, tenemos primero que comer, después tenemos que tener un techo, y cuando vas saciando esas necesidades, te empiezan a importar o interesar más el seguimiento de pero la vida cotidiana te lleva a que se te enfermaron los nenes y no van a la escuela y cómo. Entonces, tu día se pasa por esas cuestiones, no por. Astesiano. Sí. No por Claro. después sí. Y no le estoy quitando Obvio. relevancia al tema específico, sino a entender por qué no todo el mundo está hablando de lo que la política habla. Sí. No todo el mundo habla porque en realidad tiene unas necesidades básicas y un mundo que está alejado de las decisiones políticas, ¿no? O del entorno político. Sí. Pero vos crees que la política en general, en muchos casos es así, como que se cree que es prioridad, por así decirlo, que todos saben de ese tema y no pasa. Sí. Yo te digo porque yo soy medio así, o sea, te voy avisando que en la mesa soy el que menos sabe de política. Sí. No, pero es una realidad. Tuvo la y te gracia, vas a ir en dando realidad. cuenta con el correo del programa. Pero. Y muchas veces no sé caso y ellos saben de caso que yo no tengo ni idea. Y claro, me voy enterando y yo les digo, tipo. Miren que el promedio medio acá, o sea, no es como ustedes. O sea, no sabe todos estos temas y con la profundidad que se lo sabe. Es que es así, o sea, y en la política le pasa muy seguido. Pensar que, yo nombré a Astesiano. Claro. Y hay gente que no sabe. Parto de la base de que todos sabemos quién es Exacto. Astesiano, Claro, que fue sí. el caso Astesiano. Astesiano tiene un programa acá, de hecho. Sí. ¿Sí? Claro. Eso no sabía. Yo no sabía tampoco. Sí, los primeros de estos eran de Astesiano. Después trajimos los nuestros, pero los primeros que había eran de Astesiano. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, en esto de que los políticos no conocen mucho su electorado, ponele yo estudio ciencia política, Lautaro también. Yo estoy remetido en la parte así como más cuantitativa, ¿no es cierto? Y me recolgué en el verano leyendo el libro de las elecciones, ¿viste? Y el primero de los artículos es de Fabri Carneiro, de Fernando Filgueira, y habla un poco, bueno, como viendo por qué falló la coalición distributiva, cuáles son los electorados que tienen que buscar captar los sectores para ganar las elecciones, sobre todo ahora que en realidad hay tan poca diferenciación. Ellos hablan de que se pueden ir un ciclo de alta alternancia, ¿no es cierto? Como pasa en Chile, por ejemplo. ¿Vos cómo la ves? Sí, y que ha pasado, o sea, diría que estamos atravesando una época de alternancia casi que permanente, sobre todo en América Latina, pero diría que en casi todo el mundo occidental, ¿no? Es decir... Bueno, perdón. Otro argumento que hay también, no me acuerdo si era de ese mismo artículo, es que en realidad Uruguay venía más o menos en esa sintonía. O sea, fue Sanguinetti, la calle, Sanguinetti, después Valle, que es del Partido Colorado, por un sector opuesto a Sanguinetti. Y después recién en el Frente Amplio se logran encadenar 3 ciclos más o menos del mismo signo. Sí. Estoy tratando de hacer memoria porque, claro, en realidad Uruguay venía de una historia de casi no alternancia. Sí, claro, de hegemonía colorada. Hegemonía colorada con los dos gobiernos blancos. Después estaban el cambio de sistema, el colegiado. Después, vino la dictadura. Antes volvió el presidencialismo, sí. ¿no? Pero, y después sí hubo cierta alternancia. Y que efectivamente encadena 3 gobiernos el Frente Amplio. Pero lo que decía es como un ciclo que se está viviendo donde los oficialismos les cuesta mucho ser reelegidos. Sí. ¿No? Uh-huh. Y eso ha sido como una constante en el último tiempo, sobre todo como una cuestión asociada muy a la pandemia, o por lo menos como un hito ahí para trazarlo. Creo que la pandemia probablemente haya acelerado algunos procesos, pero que era como algo que venía visualizándose, y creo que en realidad es bastante profundo lo que está pasando en términos de la alternancia como un valor de la democracia, ¿no? Que efectivamente es como parte de los elementos que pueden llegar a valorarse positivamente. Lo que está visualizándose al mismo tiempo es un proceso donde la alternancia ya no alcanza para satisfacer las necesidades de las poblaciones. Es decir, la alternancia era como el mecanismo con el cual las disconformidades se iban canalizando por otros actores, ¿no? Entonces aparecían actores novedosos o la oposición siendo la esperanza ante un oficialismo. Bueno, y así de alguna forma se iba paliando las inconformidades. Lo que empieza a pasar es que las alternancias ya fueron sucediéndose
y no terminan de solucionar el fondo de los problemas de la población. Seguridad, economía, empleo, ¿no? Es decir, bueno. Y ahí entramos en otro terreno. Y es cómo empiezan a visualizarse indicadores de los estudios de opinión pública a nivel regional que muestran erosiones sobre los sistemas democráticos, ¿no? Algunos muy avanzados, ¿no? No sé, está el caso de Perú, donde no existe una presidencia básicamente, o sea, es un caos permanente. Sí. Y otros que empiezan como a alternar y otros que empiezan a emerger outsiders rupturistas del sistema, ¿no? Bueno, ese es el proceso que estamos atravesando y que un poco esta lógica de que los políticos piensan adentro de su propia caja aleja también del resto de la población, de los problemas que están atravesando la población, de qué discute y cuáles son las inconformidades que tiene. Sí, el otro día Caetano, por ejemplo, en TV Ciudad creo que hablaba de que muchos políticos, sobre todo la oposición, ya están pensando en 2029, por ejemplo. Yo creo que no es solo la oposición. Sí. Creo No, que no dice solo la oposición, sí. Dijo principalmente la oposición. Pero la primera aparición pública de la calle Pou post salida del gobierno es en la elección del directorio del Partido Nacional, y ahí ya dice hay que empezar en el 29, ¿no? Es decir, no fue ahora, no, en el 2025 ya está hablando del, o sea, y fue prácticamente lo único que ha hablado de la calle Pou hasta ahora fue del 2029. Después tuvo un par de salidas más, pero básicamente él ya trazó el objetivo del 2029. Y digo ese porque es el referente principal del Partido Nacional y del conjunto de los partidos que conforman la coalición. Pero también en el oficialismo pasa lo mismo. La discusión del túnel de 18 de julio, no sé si era la mejor solución, no sé, la verdad no tengo idea del punto de vista técnico. Lo que sí sé es que uno de los argumentos fue que no se terminaba antes de las próximas elecciones. No importaba si era una obra de largo plazo, sino si iba a estar levantada o no la ciudad y si eso podía rendir o no desde el punto de vista electoral. De hecho, Orsi en el discurso del 2 de marzo lo dice, esto antes de 2029 está zanjado. Sí, sí. Entonces sí, yo creo que estamos viviendo, o sea, es parte de toda la época que estamos atravesando, ¿no? Es decir, bueno, estas urgencias de mostrar resultados, que es parte de lo que está atravesando el gobierno también, los gobiernos en términos generales, de esta búsqueda inmediata de resultados, pero también esta cuestión de una dificultad muy grande de pensar a mediano plazo, ¿no? Sí. Lo que sí podemos ver, y a mí me pasa cuando hablo con cualquier persona, es que la mayoría están desencantados con el sistema político. Ni con el Frente Amplio, ni con la coalición. Digo, mi pregunta es si también las encuestas muestran este patrón de una población desencantada con el sistema político, y si esto nos puede sugerir que Uruguay va camino hacia el rumbo que tomaron otros países como por ejemplo Argentina, Brasil, El Salvador, a Estados Unidos, a aceptar algunos outsiders o aceptar, digamos, políticos distintos a los que estamos acostumbrados. Porque yo opino, bueno, si la población se cansó del sistema actual, hay que buscar un tipo de político nuevo, digamos, algo más novedoso que acá no está ocurriendo. Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué opinás vos? Si puede haber un cambio en el sistema político, si es que los políticos le prestan atención a las encuestas. A ver, soy un poco pesimista que pueda haber un cambio en el sistema, de entender que el otro día estaba como así, nada, estas cosas que estás pensando en lugares que nunca sabes cómo terminaste pensando en eso. Esa cosa que estás en la ducha, ¿te acordás eso que pasó en 2018? Uy, estás acostado y sí, qué mierda. ¿Se acuerda que cuando arrancó este gobierno, una de las discusiones típicas del sistema político fue discutir sobre la Ferrari? Es decir, el gobierno saliente diciendo, le dejamos una Ferrari, y otro diciendo, la Ferrari que nos dejaron estaba chocada. Bueno, la imagen de ese video es que en realidad lo que están haciendo es chocando una Ferrari, ¿no? Sí. La Ferrari es la democracia uruguaya, que tiene una solidez institucional. Bueno, el sistema lo que está haciendo es chocándola. Sí. No importa quién. Pero lo que sí, en esa línea, yo creo que esta lógica que se ha ido, digamos, transitando, no solamente en este gobierno, ya pasó en el gobierno anterior y en el anterior también, donde vos tenés más creadores de contenido que políticos, es decir, más de
hacer sus propios videos para mostrarse a ellos mismos. Y bueno, ese es un problema. Cuando vos tenés más fotos en las puertas de los juzgados que en algún ámbito de construcción política, bueno, ahí es un problema para el sistema. Y está viendo efectivamente cerca de la tercera parte de la población que se manifiesta que está descreída o desinteresada en la política. Y esto es un volumen muy importante. Ahora, ¿Uruguay puede llegar a tener algún político rupturista? Ya lo tuvo. Si nosotros miramos, hemos tenido cerca del 20% de la población que ha votado cosas novedosas para ese momento. Pasó en la elección del 2010, en la elección departamental de Montevideo, con Novik. Novik era lo distinto, no era ni lo blanco ni lo colorado, era el tercero que aparecía como completando el partido de la Concertación llamado en ese momento y terminó ganando a la suma de los candidatos blanco y colorado. Después aparecieron fenómenos como el de Sartori, como el de Talvi, que es distinto porque era más tecnocrático, pero era alguien novedoso. Manini, en 6 meses de aparición, tiene 11 diputados y 3 senadores, ¿no? Y no es la decisión de un partido, es un emergente novedoso. Salle, ¿no? Sí. En aquel momento también el Peri, el de César Vega también llega a diputado. Salle no llegó al Senado por unos poquitos, por 0,5, es decir, cerca de 10.000 votos. Han resultado efectivos para la población los outsiders en Uruguay, digamos, en caudal de votos. Sí, pero no logran la permanencia, que es un primer factor. Hay que ver qué pasa con Salle ahora, pero hasta ahora todos los que estuvieron, todos los que entraron así, se han ido, ninguno permaneció. Y eso no es menor como sistema, porque en realidad el sistema termina protegiéndose a sí mismo, y el tema es si esto repercute o no desde el punto de vista de la población positivamente, pero lo cierto es que quienes han entrado disruptivamente no han permanecido más allá de ese periodo, ¿no? Sí. O sea, si todos los que te nombré están afuera, ¿no? Es decir, Novik no está más, Sartori no está más, Manini, el partido está, pero él perdió la banca. Talvi se fue. Sí. Bueno, ¿no? Yendo al siglo pasado, incluso Unión Civil creo que se llamaba, y Unión Democrática tampoco perduran. ¿Sí? O sea, son todos partidos que van surgiendo y que después de 2-3 ciclos desaparecen. Sí, Vega. Sí. Sí, y bueno, el Peri tampoco perdió la banca. Sí. Entonces, hay desilusión, hay desinterés. El tema es, ¿qué es lo que lo canaliza? Bueno, yo creo que hay sí posibilidades. No sé si es para el 2029 que aparezca, pero se están dando. Es como esta cuestión de que la imagen que tengo así como de la política es como que entraras al cine a ver Titanic y te sorprendés porque el barco se revienta contra un iceberg, ¿no? Claro, sos un boludo. Lo viste todo. Sí, es la única película que sale al final. Claro, vos entrás sabiendo qué pasa. Bueno, mirá alrededor todo lo que ha pasado en el resto de los países. Claro. Fijate los procesos que atravesaron. Y dejá de decir que sos el mejor, porque sí, porque liderás el ranking de democracia, de confianza en la democracia. Sí, lo liderás, pero mirá el desastre que tenés alrededor. ¿No? O sea, no es solamente la camiseta tuya, es qué está pasando alrededor para poder decodificar si esos procesos que se ven en otros lados son posibles que se den acá o no. Algunos sí y otros no. Claro. Además Uruguay no es una isla, porque si ¿no? Porque siempre critico el tema de la excepcionalidad uruguaya. Si uno ve la historia, todos los procesos los ha sido Uruguay como una ola. Estoy hablando de las guerrillas que vieron en América Latina en los 60, estoy hablando de la caída del estado de bienestar, estoy hablando del liberalismo de los 90, luego del socialismo del siglo XXI. Si uno sigue las olas, yo interpreto que si todo viene del igual rumbo, va a seguir la ola de las nuevas derechas también acá en Uruguay. Capaz que la nueva derecha la representa la calle Pou, proponiendo una derecha, digamos, como más efervesciente, digamos. Más uruguaya, más estatista capaz. No, una derecha más derecha. O sea, un gobierno menos tibio, por así decirlo, que el gobierno pasado de la calle Pou. Pero capaz que viene en paquete de un partido tradicional. A eso es lo que me refiero. Capaz que no tenemos un partido nuevo, pero capaz que tenemos un Lacalle Pou, digamos, con políticas más de derecha.
a lo que digo. Bueno, en realidad a los libertarios en Uruguay les está costando un montón como Sí. sentar sus bases, están teniendo un montón de conflictos típicos en el exterior de la izquierda, en realidad, ¿no es cierto? Uno mira a Argentina y como que las distintas corrientes de izquierda les cuesta un montón organizarse y acá le está pasando eso a los libertarios. Habían como un partido que se dividió en tres y después el que se presentó a las elecciones no lleva los 500 votos. Como que no sé, les está costando organizarse por fuera del sistema, eso sin duda. Por suerte. Bueno, si Bueno, quieren, yo ahí no Yo le tengo quería- opinión. Yo le quería hacer una Pero pregunta. eso- En cuanto a los números y probabilidades, capaz que me decís, no, yo no hago futurología, yo no me quiere contestar, y está bien. Yo creo, con mi poco conocimiento, que en las próximas elecciones la calle Pou, si se presenta, puede tener grandes chances de ganar. Sí, claro. ¿Vos creés que puede ser que es así? Sí, claro, sí. Estoy feliz porque coincido contigo, entonces... Sí. se me puede- Algo sabes, Mati, Se me algo puede sabes. considerar que sí. Entonces estoy muy feliz. si quieren podemos pasar las placas de esta última encuesta Dale. y empezar a hablar un poco de la desaprobación de Orsi. Me encanta que ya empezamos hablando de desaprobación y no de aprobación, ¿no? Y bueno, sí, que pero pará. ¿cuál No, porcentaje pero más tiene, alto? tiene Claro, sí, varias sí, sí. lecturas. Uno puede decir, bueno, el 50% no desaprueba la gestión. Pero capaz porque lo que no. dije recién de la calle Puga, porque tiene que ver con esto de la desaprobación del último gobierno que es Orsi. Es que en verdad puede ser que se vincule mucho a esto que hablábamos un poco de la necesidad de la gente de tener respuestas ya. Sí. Yo creo que, a ver, acá hay muchos factores para analizar. Creo que es un buen momento para parar la pelota y pensar un poquito algunas cosas de esto que venimos hablando, ¿no? Porque esta es la encuesta que difundimos, en los próximos días vamos a difundir otras que hablan un poco de esto del descrimiento, también de cómo está visualizándose la oposición. Y ahí tenemos un combo que es importante analizarlo. Porque efectivamente hay una cuestión de velocidad con respecto al gobierno. Es decir, bueno, ¿qué se esperaba en términos de velocidad, pero también en términos de dirección? Que también es importante. Porque si yo voy rápido y no sé para dónde ir, no llego nunca a donde quiero ir. a algún lado Sí. porque no sabía ni a dónde Sí, iba. sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay un tema también que está vinculado a la dirección del gobierno y la dirección de las expectativas que tenía el propio electorado. Es decir, qué cosas quería que se hicieran. Bueno. No Sí. cuán rápido o no. Claro, pero este mismo electorado es el que votó la revolución de las cosas simples, que es un poco lo que se viene dando. Bueno, ahí hay un Ponele. tema interesante porque tiene que ver con... O sea, ¿cambió la expectativa o es que cambiaron las La- necesidades? No, yo creo que lo que cambió, que no cambió nada y que en realidad la revolución de las cosas simples es algo que discutió la política, no la gente. Sí, eso ¿No? seguro. O sea, yo voté al Partido Socialista, voté al Frente Amplio en el balotaje también, y yo no voté la revolución de las cosas simples, yo voté un gobierno de izquierda, y punto. Y era la opción que había, realmente era la opción que había. Y ¿cómo es esto? Y a mí me da un poco la sensación de que muchas veces en eso de intentar como gobernar para todos, se termina no gobernando para nadie en este gobierno. Me da un poco esa sensación. Porque en realidad, o sea, el autogobierno en la democracia representativa se termina canalizando por, bueno, el gobierno de la mayoría. Y el gobierno muchas veces la excusa que tiene para no tomar ciertas decisiones es, bueno, pero no todos quieren esto. Me da pila esa sensación a mí. Y es como que yo te voté para que gobiernes, no para que satisfagas a todos. Es una discusión súper interesante, Sí. súper válida y que en este gobierno se ha dado con más fuerza que en los gobiernos anteriores. Porque cualquiera sabe que el presidente es el presidente de toda la población. Sin embargo, y es verdad que hay mucho de discurso, de decir, no, yo estoy por encima. No. Ahora, también es verdad que la calle Pou, por ejemplo, que tenía el mismo discurso, decía, yo soy el presidente de todos los uruguayos. No, pero ¿qué dijo? Yo puse la LUC porque en mi programa de gobierno está la ley de urgente consideración, Sí. que tiene estas líneas, y la siguió adelante. La mitad estaba en contra, pero la línea por la que me votaron fue esta, Sí. ¿no? Este gobierno ha tenido menos fuerza de ese lado. Es decir, ha sido mucho más la de buscar un camino intermedio, la de minimizar los conflictos, la de buscar ese camino de no confrontación, de amplitud, e incluso separándose, diciendo una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Sí. Y bueno, ahí hay una tensión importante que además desde el punto de vista histórico es muy relevante para el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio siempre se catalogó a sí mismo como
el partido que llevaba adelante una agenda, un programa, con una estructura interna que se trasladaba al gobierno. Y era un partido de ideas, ¿no? Sí. Además, Sí. o sea, tenía ideas. Claro. Y este parece que es un gobierno más pragmático. Bueno, y ahí está la otra discusión entre el pragmatismo y la ideología. Porque también se ha dado, yo en eso he discutido mucho, digamos, en términos de tratar de poner arriba de la mesa, la idea que como que la ideología no existe más, ¿no? Que ahora el tema es, no, hay que llevar la cosa y que la gente sea feliz, ¿no? Sí. Básicamente es Alicia en el País de la Maravilla, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente sea feliz. Sí, Ah. sí. Ahora, los caminos para la felicidad de la gente son muy distintos. También, si vos tenés una idea de que para alcanzar la felicidad es liberalizar toda la economía o es estatizar todo, bueno, en el medio puedes elegir cualquier camino. Sí. ¿Tá? Eso es ideología, ¿no? Cuando la discusión con los economistas siempre es, no, eso es una discusión ideológica. Es obvio que lo que ha funcionado en el mundo es la economía liberal. Si vos decís que la economía liberal es lo que ha funcionado, es porque tenés un concepto ideológico que es que, por más que vos tengas tus argumentos para defenderlo, igual es ideológico. También es un gobierno que hasta hace unos meses no tenía buque insignia. Sigue sin buque insignia, me Bueno, parece. supuestamente era el plan más barrio, pero Bueno, pero Nah, pero eso es del Pacha, no es del en gobierno. palabras del Pacho, Claro, exactamente. que era el buque insignia del gobierno. Claro, yo volviendo un poco para atrás, lo que decías de la LUC, por ejemplo, a mí me da la sensación de que está bien que un gobierno de izquierda hoy en día no tome cuestiones tan ejecutivas tan fuertemente, porque vos ves el panorama en la región sobre todo y ves gobiernos de derecha radical, de extrema derecha, gobernando prácticamente por decreto. Véase Milei con algunos decretos de él, véase, bueno, en el norte Donald Trump, gobernando por decreto también. Entonces yo por ese lado lo entiendo y también entiendo a la calle Pou en realidad, que en realidad lo que hizo la calle Pou después fue ratificado por la gente mediante democracia directa, entonces está, con eso no tengo problema, más allá de mi desafinidad con la calle Pou. Pero yo entiendo también que bueno, una izquierda en Latinoamérica hoy en día tiene que tener un papel mucho menos directo en ese sentido, como que ir un poco más tranqui, pero me parece que hay una línea abismal entre eso y el centrismo absoluto que está teniendo el Frente Amplio hoy en día. ¿Me explico? ¿el Frente Amplio o el gobierno? El gobierno, Claro, porque ese es el gobierno del MPP. A mí me Vos- gusta catalogarlo así bastante. como Vos el gobierno del fijate MPP. que ha habido temas, por ejemplo, el tema de Gaza, o el de Venezuela, Sí, que la declaración del gobierno y la del Frente Amplio pareciera que fueran, opuestas. sí, ¿no? Totalmente opuestos. Y no es menor que pase eso. Mm. No es menor para el Frente Amplio y no es menor para el gobierno, ¿no? Porque en definitiva, ¿dónde es que está el punto de contacto entre el 44% que votó al Frente Amplio y lo que hoy gobierna? Que alcanzó con el 50 redondeando, ¿no? Es decir, en realidad la diferencia son 6 puntos en todo el electorado, el que estuvo fuera del Frente Amplio y votó a Orsi en la segunda vuelta, Sí. ¿no? Es decir, la enorme mayoría de la base social con la cual el gobierno llega tiene que ver con un partido político, no con la figura del presidente. Y eso es algo que se ha ido como desdibujando en el Uruguay, Sí. no es solamente ahora. La idea de una hiperpresidencialización, que no es de Uruguay. El tema de la hiperpresidencialización y de las figuras hegemónicas en la figura del presidente es algo que está pasando hace un par de décadas en gran parte del mundo, ¿no? Es decir, Sí. y hablar mucho de la figura como gran aglutinador simple, digamos, del gobierno. Sí. Pero en el caso de la última década en el Uruguay, ha sido mucho más, más firme, más contundente esa idea de que el presidente decide todo. Y en realidad hay unas partes que puede decir y otras que no, Sí. ¿no? Y le pueden voltear el Consejo de Ministros y le pueden, digamos, vetar leyes, ¿no? O sea, no aprobarle leyes, ¿no? Él puede vetarlas, pero después se lo pueden rebatir el veto. Es decir, hay sí un montón de decisiones que puede tomar el presidente, pero hay un montón que no. Y también la idea de que está todo concentrado en la torre ejecutiva es algo novedoso, Mm. porque en realidad lo que había era una distribución del poder entre el poder ejecutivo en toda su dimensión, con todos sus ministerios, el poder legislativo, y ahora es como que la automatización, o sea, que
que algún sector, por ejemplo en el gobierno pasado, que un partido mostrara discrepancias con el presidente, era visualizado como algo mal visto. Ahora pasa lo mismo. Un sector dentro del Frente Amplio que manifiesta disconformidades aparece como mal visto o como algo que está funcionando mal. Y en realidad lo que está es funcionando bien. Lo que está mostrando es que existen diferencias y que esas diferencias se tratan en los ámbitos que tienen que tratarse y que no se trata de una cuestión absolutamente vertical, que si el presidente dice A, todo tiene que decir A. Nadie puede decir no, pero mirá que... Y eso es algo que también ha sido parte de esta construcción, que no sé ni cómo llegamos hasta acá. Pero Bueno, viendo las causas de la desaprobación. Ahí está Ahí va. Hablando de Ahí eso. está la placa. Acá hay dos factores, ¿no? Desde el tercer al 4 bimestre sube mucho la desaprobación de los votantes de oposición, que eso se habla de una luna de miel corta, ¿no? mirá, ahí tiene dos características interesantes esos gráficos, por eso los pusimos además juntos para ver cómo ese movimiento es distinto. Primero, el primer momento, los dos primeros momentos, digamos, tercer y cuarto bimestre del año pasado, entre los votantes de los partidos de la coalición, había un nivel muy similar entre quienes no aprobaban ni desaprobaban y quienes desaprobaban. Sí. Eso es una característica particular de este gobierno, el volumen alto del ni aprueba ni desaprueba, sobre todo en los no votantes, que está referido a la luna de miel, sí, pero también está referido a las características del propio presidente, ¿no? Esta cuestión de no ser rupturista, ni personalmente ni el gobierno, bueno, despertó una idea de, bueno, estos en realidad no vienen a mover las raíces de los árboles, por lo tanto no me dan tanto miedo o no lo La desapruebo revolución tanto. de las cosas simples. La revolución de las cosas simples. Lo que sucede después es que esa cuestión que parecía mucho más o menos rupturista empieza a enfrentarse con una realidad, y es, hay un momento que empezamos a discutir presupuesto, empieza a surgir deshacer cosas del gobierno anterior. Eso empieza a confrontar la discusión política entre gobierno y oposición. Una oposición que además hace una oposición dura desde el arranque, Sí. ¿no? Bueno, eso surtió un efecto inmediato en la opinión pública de los votantes de los partidos de la coalición. Sí. Hay una pendiente muy grande del aumento de la desaprobación del presidente entre los votantes de los partidos de la coalición. Y entre los votantes del Frente Amplio, lo que sucede es una primera caída entre el tercer y cuarto bimestre, pero después hay una estabilidad entre el 70 y 75% de aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio. Entonces, mientras los movimientos anteriores de aumento de la desaprobación y caída de la aprobación los podemos explicar a partir de movimientos fuera de su propio electorado, ¿no? Más en los votantes de los partidos de la coalición, este último movimiento se explica más por la caída entre los votantes del Frente Amplio que por los votantes de la coalición, ¿no? Es decir, hay como momentos distintos que hacen también a lo que decía al principio. ¿Cuáles eran las expectativas? Porque cuando empezamos a ver otros indicadores, todos convergen hacia un mismo lugar. Y ese lugar es que el país no está bien, que el gobierno ha cumplido las expectativas solamente para un tercio de la población, lo mismo para cuántos ven bien el país o muy bien el país. Y la evaluación temática del gobierno. Entonces, cuando nosotros confrontamos qué esperaba el electorado del Frente Amplio, 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio esperaban que este gobierno fuera mejor que el anterior en la generación de empleo, en el ingreso de los hogares, en la educación y en pobreza y situación de calle. Y 6 de cada 10 votantes del Frente que este gobierno fuera mejor en seguridad. Cuando miramos los indicadores, nos muestran que es minoritario el porcentaje de votantes del Frente que creen que este gobierno está mejor que el anterior en casi todos los indicadores, especialmente en esos. Entonces, hay un castigo, entre comillas, del propio electorado dado por el no cumplimiento de las expectativas. No es solamente la velocidad, sino también esa cuestión que está anclada en las expectativas, en qué visualización se hacía. Entonces hay estudios que muestran que la visualización anclada no era lo que dijeron en campaña electoral de las cosas simples o no vamos a ser rupturistas, o el arranque de gobierno que Orsi dijo, el que crea que voy a mover todas las estanterías se equivoca.
eso no es lo que la gente tenía en mente. Tampoco que fuera aquella frase de Vázquez, decir mover las raíces de los árboles. Sí. Pero sí que hubiese transformaciones ancladas en dos cuestiones, básicamente dos. La primera, cómo era visualizado los gobiernos del Frente Amplio por el propio electorado de los primeros gobiernos del Frente Amplio. ¿Ah? ¿Qué hizo y qué es lo que se valoró de esos gobiernos? ¿Ah? Fuerte crecimiento del salario real, fuerte caída de la desocupación, caída de la pobreza. Después del tercer Caída de la gobierno no es desigualdad. algo que... Caída de la desigualdad también, creo. También, sí. El tercer gobierno del Frente generó muchas disconformidades, en propios y en extraños. Eso no está en la cabeza de quien vota al Frente Amplio, decir, esa es mi referencia. No, mi referencia está en los otros, en los que fueron buenos. Sí, sí. ¿No? Sí, ¿Por qué? obviamente. Porque vos, cuando votás, estás resumiendo en un sobrecito toda tu ilusión y expectativas, ¿no? Y el otro factor que se sumó ahora es que hubo 5 años de campaña desde la oposición de lo mal que hacía el gobierno anterior las cosas. Sí. Por lo tanto, si vos decís que estás haciendo todas esas cosas mal, estás Sí, por pero- contraposición diciendo Que yo las las voy a haga hacer bien. Un mejor. presidente con bastante buena aprobación, aparte que Sí, fue claro. la calle Pou, ¿no? 6 de 10, ¿no? No me acuerdo bien cómo era la aprobación, Sí, pero sí, me pero acuerdo estaba que- entre el Sí. 50 y el 60% Sí. casi todo el periodo. Tuvo momentos un poco más abajo. Sí, sí. Bien, el movimiento en un clásico. Sí. ¿Hay alguna forma de acceder a los datos así más micro de Factum? Porque me pongo en modo nerd, ¿viste? Te quiero decir algo que previo a que llegues, está si puede haber un lugarcito para meterse como laburo, No. el programa te agradecería. La verdad está buscando laburo, está raspando olla, pobre compañero. Así que yo lo hago por vos, amigo, no pasa Qué nada. vergüenza. No te pongas incómodo. Está rojo. Cualquier cosa haces para sacártelo de arriba, ¿eh? No, está Claro. o sea, Estaba y lo pensando si era para que no agradecemos. estuviera acá este rato. ¿Por qué? No, pero te quería hacer una pregunta, lo mío siempre es medio pavo. ¿Cómo lo ves a Andrés Ojeda? Porque yo en el programa tengo un chiste que le digo a Andy, que es mi amigo Andy, y no sé, me cae bien. ¿Cómo lo ves y cómo ves la aprobación y la desaprobación de él? Porque antes hablaste lo de Y contenido. no lo nombramos cuando hablamos lo de crear diferente. contenido. Sí, no, pero de lo diferente, del voto a lo diferente, también entra Ojeda con su Bien. campaña disruptiva. Porque cuando nombraste viste que hoy en día hay mucho creador de contenido. Sí, pero no lo decía solo por él. No, yo lo sí, tomé sí. por él porque Sí, tal, sí. como que es el más conocido su por mí fan. al menos. No, Claro, porque crea contenido afuera de la cámara también. Sí. Que es un poco lo que decías vos, capaz que venía más por el lado. Bueno, todos los políticos ahora tienen como ese minuto hablando más intenso para que les quede para el Claro. videito de Twitter no, y TikTok. sí, o sea, Ojeda Claro, lo hace pero en general. El tema es que Ojeda- él va al gimnasio y te hace un reel un de una video en el rutina. gimnasio. Claro. Sí, sí. Sí. sí, pero si repasás está el que casualmente caminando por la calle se pone a hablar de política, ¿no? Mire lo que hace el gobierno, mire lo que hace la oposición. O Sí, se estupendo. prepara el mate y mientras prepara el mate te va haciendo Es cosas. increíble. Salió uno de Robert Silva hace poco en el Palacio Legislativo, el día de la interpelación a Negro, que decía tipo, me estoy por subir a este ascensor que baja como la seguridad. Tipo. Sí. Es Bueno, increíble, boludo. Es increíble. Uruguay es impresionante. no es una característica propia del Uruguay, sino que es algo que se ha ido como generando con el tiempo. Con la tecnología. Claro, y copiando cosas de otros lugares. ¿no? Importando. Sí, importando y copiando de mala calidad en algunos Claro, casos, sí, sí. ¿no? Sí. Porque hay hecho, ahora me acuerdo, Keiko Fujimori, que estaba con grandes chances de ser elegida como presidenta de Perú, en la campaña anterior se había puesto de moda que había que hacer TikTok, ¿no? Sí. Y hizo un TikTok que era horrible, no era para ella, Una ¿no? broma. Bueno, y esas cosas Muy bien. la vas Sí. viendo porque Andrés Ojeda tiene cierta naturalidad en lo que hace. Le sale Claro. bien, le sale bien. Es Hay joven. otros que son, claro, es más joven, ¿no? Nació con las redes, o sea, o Sí. su Sí, sí, sí. Su vinculación adolescencia, política. por lo menos. Y hay otros que no saben qué es Sí. TikTok, ni siquiera saben. No, vos tenés que grabar un TikTok. Bueno, Salles. ¿qué tengo que hacer? No, pero No, Salle pero lo hace Salle lo bien. maneja. Salle Salle, tiene un- si bien no es, maneja bien Pero la no es la lógica. generación, pero Salle- lo maneja bien. Pero lo Sí. maneja bien. Salle Claro. maneja Claro. muy bien las viejas de Facebook, ponele. Claro, bueno, eso sí, Sí, ni hablar. las señoras mayores de Facebook. Ah, pero había entendido la referencia. No, pero Salle pero- maneja bien las nuevas redes sociales, sí. Sí. Sí, también Sí, por Y hay su otros que ves carácter que rupturista. están leyendo, que no es lo que Sí, se sí. espera de Sí. la espontaneidad que se supone que tiene esa red social.
¿no? Y hacen los movimientos como más Toscos. robóticos. Sí. Claro. Sí. Es que mismo, perdón, sus asesores sí, de campaña, el asesor de campaña de Orsi es un argentino y habla mucho de como las nuevas campañas y que se trasladan en las redes sociales y cómo se toma la nueva era, pero acá en Uruguay hacen campañas tradicionales, tanto el Frente como el Partido Nacional hicieron campañas tradicionales. También yo supongo que analizan que el electorado uruguayo prefiere una campaña tradicional a que una campaña más nueva. Lo que pasa es que sigue funcionando la campaña tradicional, ¿no? Y sí. El tema es cómo se Hablando de adapta. campaña tradicional, que hablamos. Lo lleva a balotaje. La televisión, Ok. la radio, las Puerta a entrevistas, puerta. el Claro. territorio. Para diferenciar los Medios tradicionales. modos. El territorio, el estar en la calle, el Claro, contacto sí, con sí. la... Sí, sí. El gran valor de Orsi no es su comunicación pública, sino su mano a mano. por Hacer ejemplo. actos. Por ¿No? ejemplo, Ojeda no hacía actos. Pero sí hacía muy buena rutina de gimnasio. Iba a Plaza Prado. Claro. Iba a Plaza Prado. iba a Plaza Prado. Vos, igual poco se habla lo que le funcionó eso en el sectores jóvenes. Parece que Totalmente. no, pero sí, Sí, obvio. sí. Pero bueno, hablando un poco Mirá, de esto. ahí hay un dato interesante que no se publicó todo, o sea, algunas cosas salieron, pero en algún lado las publicaremos. Un estudio que hicimos sobre comportamiento electoral de la última elección muestra que el Partido Colorado es el que menos diferencias tiene por tramo etario en su voto entre los más jóvenes y los mayores, cuando Mirá. venía en un ciclo donde todo su electorado venía envejeciendo. El factor Ojeda, de alguna forma, hizo crecer al Partido Colorado en el sector más joven. Sí, O sea, hay un efecto directo en el comportamiento electoral. sí, sí. Justo en las noches que fue a Plaza Interesante Prado. Claro. Bueno, yendo por el lado de los jóvenes y toda esta cuestión de la espontaneidad y las redes, la peor aprobación de Orsi es en la gente más joven, sin duda. No sé si tenemos ahí la gráfica, pero en el desglose por edad es que el sector más joven es el que más desaprobación tiene, y Sí. el sector más grande el que mayor aprobación tiene. Esto Ahí está. podrá tener capaz que ver con la inmediatez a la que estamos acostumbrados los jóvenes, capaz que crecimos con un teléfono en la mano. Esa no es la última. Esa Esa es la la del primera. trimestre primer anterior. bimestre. Muy bien corregido, muy bien corregido. La verdad, la producción está paviando. Y yendo por ese lado también, bueno, esta cuestión de que hay gobiernos también más autocráticos en la vuelta, justamente para canalizar esta inmediatez. Capaz que puede ir por ese lado también, a que nos estamos acostumbrando a una sociedad más inmediata y que por eso las exigencias son más inmediatas también y la desaprobación aparece tan rápido. Sí, pero también al mismo tiempo los más jóvenes son los que menos aprueban la actuación de la oposición. Entonces, no es solamente qué hace el gobierno y cómo se visualiza, sino también qué hace la oposición y cómo se visualiza por ese Sí. mismo segmento. Es el que muestra más desinterés por la política, que el desinterés no es novedoso, pero sí la intensidad del desinterés. Claro. Y que, digamos, por un lado está cuánto te interesa la política o cuánto la política te está solucionando las cosas, ¿no? Que son las dos. Las dos cosas están interactuando permanentemente. Porque en realidad lo primero, y es parte de lo que al Frente Amplio le costó entender. Una cosa era el Frente Amplio como gran partido ilusionador, donde nunca había sido gobierno y por lo tanto todo lo negativo era cargado a quienes habían sido gobierno, y la ilusión de los más jóvenes estaba dado por algo que era nuevo, que nunca había sido gobierno. Después que fue gobierno, la magia se perdió, ¿no? La mística esa ya se perdió, porque por más que fuera bien evaluado el gobierno, lo único que hace un gobierno seguro es desilusionar a alguien, ¿no? Es decir, si hay algo que hace un gobierno es porque en algún momento hay alguien que va a sentirse desilusionado por lo que hizo el gobierno. ¿Es esta? Es eso. Peor todavía que el anterior. Sí, Sí, por Se eso. reduce casi a la mitad, en realidad. Claro, estaba en 29 y pasa a 17 la aprobación. Y acá se mezclan dos factores. Uno es ese, la poca intensidad de aprobación, tanto al gobierno como a la oposición. Pero está mediado por desinterés, porque es el segmento poblacional que más nivel neutro tiene. Tanto en la aprobación al presidente como en la aprobación a la oposición. Entonces, hay también un tema de lejanía. Sí. ¿Hay correlación entre desinterés y despolitización en general? Sí. 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 Entonces,
ahí tenemos un tema, y es la lejanía que está teniendo hoy el sistema político de los segmentos más jóvenes. Y después hay otro, ¿no? O sea, cuando vos bajás en términos de clase social, también vas viendo que cada día esas clases sociales están más lejos de la política. Sí. Siempre lo estuvieron. O sea, vos tenías nivel educativo o clase social, o buscá las variables que quieras. Las mujeres tendrían a estar más alejadas de la política, el interior más alejada de la política nacional, y los jóvenes, eso aparecía como las variables clásicas. Bueno, lo que se está viendo es que la intensidad de la lejanía es mayor que la que se veía antes. Bueno, Bien. en eso se sostenía un poco el argumento que te decía hoy de Carneiro y Filgueira, que en realidad los sectores populares son los que mueven la aguja y están completamente desatendidos por la clase política. Sí, y no. Bueno, y por eso yo no creo que se haya dado la debida atención a lo que fue el fenómeno Cabildo en 2019. Cabildo Abierto, más allá de la familia militar, que era un factor, en realidad logró canalizar un voto que es poco ideologizado y que tiene una construcción mucho más inmediata de su vida, justamente por esto que hablábamos de las urgencias, y que visualizan líderes carismáticos con soluciones relativamente simples a temas complejos como un lugar donde canalizar el voto, ¿no? Sí. Es decir, el viejo el Pacheco, ¿no? En su momento, lo fue Tabaré Vázquez cuando arrancó en Montevideo, y era como esa después lo fue Mujica, y termina ocupándolo Manini, que después lo pierde, ¿no? Y tiene que ver con eso de la atención a esos segmentos. Es decir, que no hay una debida atención pensando justamente en que son los que están más lejos. Bueno, pero el problema ahí es que están más lejos de la política, pero viven todos los días. Sí. Y todos los días tienen que vivir unas situaciones que en general son negativas desde el punto de vista de sus bases materiales, ¿no? Y eso en realidad se traslada hacia el descontento con los políticos y empieza a ver, y no es nuevo, yo hice encuestas muchos años y me acuerdo de que uno de los reclamos que había en los segmentos más bajos de la población, ¿no? En Montevideo y en el interior, era que te decían, acá vienen solamente cuando hay elecciones, ¿no? Y eso cuando te pasa una vez, y empieza a pasarte que toda la vida la política te aparece cuando hay elecciones, te va generando una erosión también de qué pensás de la política, ¿no? Bueno, y eso es algo que viene permeando con el paso de las décadas, ya no son los años. Ya estamos casi que llegando al final. Antes de ir con lo último, te quería pedir un tema para cerrar el programa, que lo vayas pensando. Andá pensándolo. Una canción. Una canción que te guste para terminar el programa. Y ahora sí, hacemos un último juego y ya vamos terminando. Tenés en realidad que armar tu político ideal. No por ideología, sino por sus habilidades. ¿Bien? Yo te voy tirando acá como ciertos rasgos y vos me tenés que ir nombrando. El carisma de... Tiene que ser de ahora, vivo... Puede ser, como- para mí Lo puede que ser quieras. cualquier político de la historia, puede ser. Uruguayo. ¿Sí? ¿Tiene que ser uruguayo? No, ¿O no no? necesariamente. Bárbaro. Oh. El carisma de Mujica, Bien. Bien. La capacidad de debate de... Sanguinetti. Bien. Lo queremos invitar, estamos forzando para invitar. La cercanía con la gente de... Ahí puede ser la calle Pou. Así voy tirando de todo Sí, un poco. de todo un poco, así. ya te dio tres partidos. La oratoria de... Ahí creo que repito con Sanguinetti. Bien. El manejo de redes de... Ojeda. Ojeda, claro. Está mal. Y Claro, toda ganador de la regalada. tarde. La capacidad de negociación de... De Orsi. Bien. Está bien. La llegada de los jóvenes de... Ojeda. Sí. Mujica. Bien. Sí. El mejor para ir a un asado. El mejor para ir a un asado, Sartori. Sí. Estaría divertido. Está muy bien. Yo hubiera repetido a mi amigo, pero... Paga él el asado. Que me lo paguen Vale. por lo menos.
al que te gustaría ver en un reality. En un reality. Pepe sería un gran. El reality. Medio complicado. Ese sí es bravo. Salle sería tragicómico en un reality. Sí, estaría divertido. Sí, podría Sí. pelear, o sea, tipo Casa de Gran Hermano. Claro, Claro. Salle era hermano, Sí, muy buen cualquiera, personaje. cualquiera, el Un padre Love o la Island. hija, cualquiera de los dos Salle, recontra puede ser. Sí, puede estar interesante. Sí. Y por último, un outsider o tapado que puede llegar a presidente. Tengo un par de nombres, pero no los puedo decir. Porque son tapados. Porque Mirá. son tapados. Y porque hay una característica importante de esto, y es que no los ves venir. Los outsiders y los tapados realmente son los que te aparecen cuando no los ves venir. No es gente que está dentro del ámbito que vos pensás Sí. de dónde puede venir. Un Salle, un Manini, ponele no. Claro. Claro. No, salieron. Sí. Yo, Puedo ser yo el tapado también. Sí, bueno, claro. estoy acá Acá diciendo, diciendo puede ser boludeces en y streaming. en Yo- 20 años estoy ahí. yo el que lo veo cada vez más frente a las cámaras es al Estido, por ejemplo. No creo que lo vaya a intentar ni a palo, pero es alguien que vos lo ves y decís, de acá a 5 o 10 años capaz que intenta algo. Sí, puede ser. No Intenta, es de los intenta. no es de los que visualizo hoy en No, sí, me imagino. Pero- Pero es alguien que lo veo así, como que cada vez está intentando mostrarse más. Me da esa Así que sensación. en el último, en el outsider, se puede decir que soy yo. Sí. Bien. Se quería autometer. ¿Pensaste el tema? Sí, se me cruzaron un montón y ahora se me vino el último, que es esto de que hablamos del rumbo y demás, del gobierno y de a dónde va y la velocidad, yendo a la casa de Damián. Ah, bien, buen tema. Ah, no sabía por dónde estaba yendo. Y dije, ¿quiere tirar un tema para charlar? Y dije, Buen nos estamos tema. yendo. Yo también. Bien, muy buen tema, muy La buen verdad tema. que sí. Buena elección. No me lo esperaba. ¿Cómo la pasaste? Bien, bárbaro. Muy Muchas lindo. gracias. No, te Gracias. queríamos No, vos, por agradecer favor. y te queríamos regalar la taza, La taza de del... teoría. ¿No sale? Ahí está. La taza del programa Excelente. para, Muchas gracias. para los desayunos y las meriendas. No te ofrecí un mate en todo el programa. No, está Estoy bien. mal. ¿Tomás mate? Tomo mate. Me ¿Querías rezongó mate? el médico por tomar tanto mate y tomar la yerba que ¿Nerviosa? hace. Sí. Para- Ahí está escuchando. ¿Querías mate o no? No, está bien. Bien, gracias. está, porque si ¿Y no ahora iba qué te va a re- decir? Por compromiso. Muchas gracias. Espero Gracias que a te haya pasado ustedes. bien. Muchas gracias, la Con verdad. esto nos estamos yendo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias atrás de cámaras. Nos vemos el lunes que viene. Quédense para Hora Puente y Food GPT. Nos vemos. Blog, que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corne, beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde